El contexto de este devocional es Éxodo 1, 8 al 22. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso, los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fúa, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Éxodo 1, 12 al 17. Muchos años habían pasado desde la muerte de José, y ahora había llegado al trono un faraón que no sabía absolutamente nada acerca de aquel gran líder. Sin embargo, había algo que el faraón sí sabía. El pueblo hebreo era fuerte y muy numeroso, y esto lo llevó a temer que estos extranjeros pudieran ponerse en su contra. Los israelitas no habían hecho absolutamente nada en contra de Egipto. Su única ofensa era que prosperaban, y ciertamente no hay cosa más odiosa para un hombre malvado que la prosperidad de los justos. A fin de evitar que siguieran multiplicándose, el faraón decidió utilizar a los hebreos como mano de obra barata. Fue así como los israelitas se convirtieron en esclavos en Egipto. Sin embargo, nada de esto estaba fuera del plan de Dios. Muchos años antes, el Señor ya le había anticipado a Abraham lo que sucedería con sus descendientes. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña, y que allí será esclava, y la oprimirán durante 400 años. Génesis 15, 13. En medio de aquella opresión impuesta por los egipcios, la vida debe haber parecido desesperanzadora para los hijos de Israel, y la idea de que Dios estaba con ellos llevando a cabo su plan debió parecerles muy lejana. Sin embargo, era verdad. El propósito de Dios era bendecir a Israel y llevarlos a ocupar su lugar dentro de su plan eterno, y nada frustraría ese propósito. Los egipcios hicieron su mejor esfuerzo a través de una cruel esclavitud, pero no funcionó. El faraón quiso que aquella dura servidumbre fuera para mal de los hebreos. No obstante, Dios la usó para bien, ya que mientras más duramente eran tratados, los hebreos más se multiplicaban. En ese sentido, podríamos decir que Egipto sirvió como el vientre materno para Israel, un lugar donde rápidamente crecieron y pasaron de ser una gran familia a una nación poderosa. Pero, ¿por qué tuvo que suceder de esta manera? Porque Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia formaría un pueblo muy numeroso, un pueblo diferente de todos los demás, del cual vendría el Salvador. E Israel no podía crecer de esa manera en Canaán. ¿Por qué? Porque habría sido prácticamente imposible evitar matrimonios mixtos con los habitantes paganos y malvados de aquel lugar. En cambio, los egipcios tenían un sistema de separación racial tan arraigado que Israel pudo crecer allí durante varios siglos sin ser absorbido por la cultura y las costumbres del lugar, y mantener así su propia identidad como pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, el crecimiento que se produce gracias al sufrimiento y a la persecución ha sido una de las características más notables del pueblo de Dios, ya que cuando son más afligidos, los cristianos más se multiplican. Como dijo el antiguo escritor cristiano Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En ese sentido, podríamos decir que la aflicción es como un gran viento que sopla sobre un barco y parece que lo destruirá, pero el barco aprovecha la fuerza del viento y la usa para avanzar aún más rápidamente. El faraón se dio cuenta del notable crecimiento numérico de los israelitas y por ello puso en marcha una nueva estrategia. Si no lograba debilitar a los hebreos a través de la esclavitud, lo haría asesinando a sus hijos. Entonces, el rey de Egipto llamó a las principales parteras de las hebreas y les ordenó matar a todos los bebés varones que les nacieran. Una partera tiene como tarea ayudar a las madres a dar vida. Sin embargo, estas mujeres recibieron la orden de provocar la muerte. La diabólica intención del faraón fue obligarlas a cambiar de perfil laboral.
de parteras a asesinas, y de ese modo destruir a los israelitas en tan solo una generación. En el Edén, después de que el hombre pecó, Dios prometió que enviaría un Salvador, un descendiente de la mujer, el cual aplastaría a Satanás y lo destruiría para siempre. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. Génesis 3:15. Esa promesa se cumpliría a través de los hijos de Israel. Por lo tanto, es fácil entender que detrás del mandato del faraón estaba la intención de Satanás de destruir la línea de descendencia que conduciría al Señor Jesucristo. A lo largo de la historia han tenido lugar muchos intentos de destruir a los judíos. En efecto, hoy en día es fácil observar la manera en que el antisemitismo se ha propagado por todo el mundo. Como hijos de Dios, deberíamos ser capaces de entender que este movimiento es satánico en su origen y que de ningún modo deberíamos identificarnos con ese tipo de ideas. Recuerda, no solo el antisemitismo, sino cualquier odio racial, sin importar contra quién esté dirigido, es completamente ajeno al espíritu cristiano. Indudablemente Cifra y Fua, las parteras, temían al rey de Egipto y su poder. Sin embargo, temían más a Dios. Así que para ellas, la decisión fue clara. El gobierno civil demandaba algo que estaba directamente en contra de los mandatos de Dios, y por ese motivo, contrario a las órdenes del faraón, preservaron la vida de los bebés hebreos. Cifra y Fua tuvieron que elegir entre obedecer al faraón o a Dios, y claramente escogieron la opción correcta. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Fue la fe en Dios la que les dio el valor para hacer lo que sabían que era correcto, y de ese modo estas mujeres se transformaron en las primeras objetoras de conciencia de la historia. Piénsalo, la palabra de Dios nos manda a obedecer al gobierno y a las autoridades civiles. Sin embargo, Dios no espera que obedezcamos a una autoridad cuando ésta nos pida que vayamos en contra de su voluntad revelada en la Biblia. La actitud de estas dos mujeres es un ejemplo elocuente para nosotros hoy. Por lo tanto, sin importar cuál sea tu posición laboral o tu espacio de trabajo, nunca obedezcas una orden que entre en conflicto con los mandatos de Dios. Por el contrario, deja de lado toda falta de compromiso con Dios y su palabra y obedécele, incluso cuando para hacerlo debas desobedecer a los hombres.